Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al último capítulo de la primera parte del proyecto de psicología para neurólogos. Eh, Tiene por título La conciencia del sueño. Vamos inmediatamente a ver qué dice el texto. La conciencia de la representación onírica es, ante todo, discontinua. No ha devenido consciente un decurso asociativo íntegro, sino solo algunas estaciones. Entre ellas hay eslabones intermedios inconscientes que uno descubre con facilidad en la vigilia. Si se averigua la razón de estos saltos, aparece lo siguiente. Véase la figura 15 que ya tendrán en pantalla. Sea A una representación onírica devenida consciente que conduce hasta B, pero en lugar de B hallamos C en la conciencia, y ello debido a que C se sitúa por el camino entre B y una investidura D, presente de manera simultánea. Aquí James Strachey al respecto de esta frase, debido a que C, la observación 140, esta aclaración que aparecería indispensable para el sentido de la frase ha sido agregada en la primera edición en alemán, es decir, ahí coinciden James Strachey y los primeros editores en alemán. Y continúa el texto. Sobreviene entonces un desvío de la investidura simultánea de otra especie, por lo demás no consciente ella misma. Por eso C ha sustituido a B, cuando en verdad B correspondía a la conexión de pensamiento, al cumplimiento de deseo. Por ejemplo, en un sueño mío, R ha aplicado una inyección de propilo a, es decir, a una persona llamada A. R ha aplicado una inyección de propilo a la persona A. Entonces yo veo frente a mí trimetilamina muy vívidamente, alucinada como fórmula. Explicación. El pensamiento simultáneamente presente de es la naturaleza sexual de la enfermedad de Irma. En este pensamiento y el propio A hay una asociación en la química sexual B, por lo que sobre la que he hablado con WFL, es decir, Wilhelm Fliess, a raíz de lo cual él me puso de relieve la trimetilamina. Trimetilamina, sí, sí. Entonces, esta, esta viene consciente, C, por estar promovida desde ambos lados. Es un párrafo complicado. Eh, Hay también al menos dos observaciones de James Strachey, no, una observación. Y es una observación bastante larga de James Strachey. Aquí al respecto de explicación, dice la observación 141, se nos presenta aquí, desde luego, de que muy resumido, el famoso sueño de la inyección de Irma, utilizado como sueño paradigmático en la interpretación de los sueños. Páginas 127 a la 141 y 300 a la 301. En este original se denomina a la paciente y R al médico. Los editores de la primera edición en alemán sustituyeron estas abreviaturas por los seudónimos que escogió Freud en el relato completo del sueño. Irma para la paciente y O, es decir, para Otto, el médico. En la última parte de esta oración se lee en el original, no la voy a leer en alemán. Se ha puesto en la primera edición en alemán otras palabras que podrían traducirse como, y entonces yo veo frente a mí trimetilamina, muy vívidamente, alucinada como explicación formal. La palabra formel o fórmula fue traducida como fórmula, seguida de un punto, parece muy clara en el original, es decir, en el manuscrito de Freud, y es ratificado en el siguiente párrafo y por la interpretación de los sueños en la página 129. Cosas de traductores, pero bueno, vamos a continuar. Es muy enigmático que no deviniera consciente también el eslabón intermedio, la química sexual, o la representación desviadora, es decir, la naturaleza sexual de la enfermedad, y ello demanda explicación. Uno creería simplemente que la investidura de B o de D, es decir, de las representaciones B o D, y no era lo bastante intensa para abrirse paso hacia la alucinación retrocedente, mientras que únicamente dice aquí, mientras que C, es decir, está hablando de la representación C.
investida en común lo habría conseguido. No obstante, en el ejemplo elegido, la representación de naturaleza sexual era, por cierto, tan intensa como A, la inyección de propilo, no sé por qué leo propilio, propileno. Dejémoslo así, no voy a empezar ahorita un análisis frente a ustedes. Al menos no me autoanálisis ahorita. Y el retoño de ambas, la fórmula química, era enormemente vívido. El enigma de unos eslabones intermedios inconscientes es igualmente válido para el pensar de vigilia, donde hechos semejantes ocurren cotidianamente. Sin embargo, sigue siendo característica del sueño la ligereza de desplazamiento de la cantidad intercelular y junto con ello la sustitución de B por un C cuantitativamente privilegiado. Algo semejante sucede con el cumplimiento de deseo en el sueño en general. No se da el caso de que el deseo devenga y después se alucine su cumplimiento, sino solo esto último. El eslabón intermedio tiene que ser inferido. Con toda certeza se ha pasado por él, pero no pudo plasmarse cualitativamente. Ahora bien, uno intelige que la investidura de la representación deseo no puede ser más intensa que el motivo que hacia ella esfuerza. El decurso psíquico acontece entonces en el sueño según cantidad o según Q. Está escrito según Q, pero yo lo leo según cantidad. Pero no es cantidad lo que decide sobre el devenir consciente. De los procesos oníricos, acaso se pueda deducir, además, que la conciencia se genera durante un decurso de cantidad intercelular, es decir, no es despertada por una investidura constante. Y uno conjeturaría, por añadidura, que una corriente intensa de cantidad intercelular no favorece la génesis de la conciencia. Esta seguiría el resultado del movimiento, a una más reposada demora de la investidura, por así decir. A una más reposada demora de la investidura, por así decir. Ok. Es difícil entre estas estipulaciones que se contradicen entre sí abrirse paso hacia el efectivo condicionamiento de la conciencia. Y por otra parte, para ello habrá que tomar en cuenta las constelaciones bajo las cuales se genera conciencia en el proceso secundario. Aquí James Strachey hace la observación 142 al respecto de esta palabra conciencia. En el original se subraya esta palabra, aunque más bien debería estar subrayado proceso secundario. No sé por qué James Strachey aquí se pone en el papel de no solo el editor, sino el subrayador. Vamos a continuar, ya estamos por finalizar toda esta primera parte. Dice, quizá la peculiaridad antes indicada de la conciencia onírica se explique por el hecho de que una corriente retrocedente de cantidad intercelular hacia phi o hacia el sistema de neuronas pasaderas es inconciliable con una corriente más enérgica hacia las vías asociativas de psi o el sistema de neuronas no pasaderas. En los procesos de conciencia phi parecen regir otras condiciones. 25 de septiembre de 1895. Última frase de James Strachey, última nota, la 143, dice, esta fecha que en el original aparece al final de la primera parte es transferida por error en la primera edición en alemán al comienzo de la parte 2. El día debía ser posiblemente el 28. ¿28 de qué? De septiembre, ¿verdad? Sí. Ahí termina la primera parte del proyecto de psicología. Es un texto muy difícil y es un texto que no tiene, digamos, comparación en sentido de representación en toda la obra freudiana. Pero voy a terminar aquí, no quiero extender mucho mi comentario a esta primera parte del proyecto de psicología. Faltan otras dos, pero son más cortas. Tuvo 21 capítulos, las otras son mucho más cortas. En este momento estamos en la página 389. Me parece que todo el texto el primer volumen de la obra de Sigmund Freud finaliza en la página 446 y en esto no solo se incluyen las otras dos partes del proyecto Psicología, sino también varios apéndices, o sea, ya nos aborda o nos resta para terminar este primer volumen un trabajo menos pesado del que hemos hecho hasta ahora con el proyecto de psicología. Creo yo que a partir de esta lectura me podría yo derivar a muchísimo trabajo, solo al respecto de
las notas de James Strachey. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por su paciencia y ya no voy a leer tanto el alemán. Realmente eran cuestiones puramente de traducción. Dejémoslo hasta aquí. Gracias.